Bueno, buenas tardes. Arrancamos nuestro módulo 2. Y aquí ya vamos a entrar en pleno al manual de inscripción de prestadores, que es el anexo de la resolución 3100 de 2019. Hoy vamos a tocar un tema de generalidades en definiciones y también vamos a abarcar el estándar de talento humano para todos los servicios. Ya las especificidades de los servicios serían para verlas con cada líder en su momento, con cada coordinador, pero aquí lo que realmente vamos a ver lo general de talento humano, que además termina siendo muy aplicable a todos los servicios. ¿Listo? Entonces, el manual de inscripción de prestadores nos describe la estructura de los servicios de esta manera. Arrancamos por grupos, voy a ir de abajo hacia arriba, a grupos es el grupo de servicios, ¿listo? Y los agrupamos dependiendo de la afinidad que tienen, especialmente en la manera como se presta el servicio. Entonces, ahorita vamos a ver los grupos que aparecen en la 3100 y los cambios que tuvimos versus la 2003. Los grupos que agrupan servicios de salud, que son la unidad básica habilitable. ¿Se acuerdan que en el módulo anterior vimos que nosotros inscribimos prestadores y habilitamos servicios? Estamos habilitando el servicio. Cuando se habla de habilitable es que cada servicio tiene unos estándares que describen al servicio y que son los que son sujetos de verificación por un ente de vigilancia y control. Y cada servicio de salud está conformado por procesos, procedimientos, actividades, recursos humanos, físicos, tecnológicos y información con un alcance específico, con un alcance definido. Los servicios de salud tienen diferentes tipos de complejidad. Y la complejidad tiene que ver con esa cualidad que tiene el servicio de prestar según las condiciones de salud que se atiendan. Básicamente de la patología y las condiciones del paciente. Entonces, la complejidad, ustedes no van a encontrar que 3100 me digan, estas son, los que prestan estos servicios son de baja, los que atiendan estos pacientes son de mediana, los que atiendan estos pacientes son de alta. No, definitivamente eso lo definimos nosotros. No es lo mismo hacer un reemplazo de rodilla, ¿cierto? A hacer una reducción abierta de una fractura de un miembro, ¿sí? La complejidad incluso no necesariamente va por el procedimiento, sino la condición del paciente. Yo puedo hacer la misma reducción cerrada o abierta de una fractura en una persona que es hipertensa, diabética, mayor de 70 años, a una persona joven que no tiene comorbilidades. Entonces, esa complejidad va muy de la mano con las condiciones del paciente. Y somos nosotros como prestadores los que debemos definir qué complejidad vamos a atender en el servicio mientras nos lo permita. ¿A qué me refiero? Hay servicios que me van a permitir prestar de baja, de mediana o de alta. Hay servicios que solo existen en el 3100 como de alta complejidad. No hay otra opción, sino alta complejidad como quimioterapia. Y hay servicios que no tienen nivel de complejidad. ¿Cuáles son esos servicios que no tienen nivel de complejidad? O sea, que la 3100 no aparece y cuando nosotros hagamos la autoevaluación no va a aparecer. Son todos los servicios asociados al laboratorio clínico, toma de muestras, laboratorio de citología, toma de muestras citológicas y las terapias. Esos tipos de servicios no tienen complejidad. ¿Listo? Porque es lo mismo hacer una terapia física en baja, en mediana o en alta. Las condiciones son prácticamente las mismas. Por eso esos tipos de servicios no tienen complejidad. Y en modalidad, ¿sí? Es la forma en que yo voy a prestar el servicio, en una condición particular. Y hay 3 modalidades, intramural, extramural y también telemedicina. Intramural recogió la que nosotros conocíamos como hospitalaria y ambulatoria. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaron los grupos? Los grupos quedaron. El grupo que antes estaba en 2003 como protección específica y detección temprana, ese grupo desapareció. Porque básicamente esos servicios que existían en ese grupo eran programas que ahora se convirtieron en rutas integrales de atención con el nuevo modelo de atención MAITE, es el modelo de atención integral por territorios lanzado por el Ministerio ya 3-4 años. Entonces, ese es el modelo de atención que tenemos en salud y las RIAs o las rutas integrales de atención reemplazaron los programas de PIP y por esa razón y por otras definieron que este grupo ya no existe. ¿Listo? Consulta externa sigue igual en la 3100,
Urgencias era un grupo que existía en la 2003, ya desaparece como grupo y lo incluyen como un servicio en atención inmediata. Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica quedó igual, internación quedó igual, quirúrgico quedó igual, transporte asistencial lo incluyeron en el grupo de servicios de atención inmediata. Desapareció un grupo que se llamaba otros servicios y desapareció el proceso de esterilización como grupo en la 2003. En este momento ni siquiera servicio. Listo, ahora se considera un proceso prioritario. Entonces, en resumen, nos quedaron consulta externa, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, internación, quirúrgico, atención inmediata. Esos son los grupos en 3100. Entonces, las intramurales son las atenciones que antes considerábamos hospitalarias, ambulatorias. En Bogotá. No podría prestar servicios domiciliarios ni en Chía, ni en Cajicá, ni en Soacha, porque esas ciudades corresponden a Cundinamarca como ente territorial. Así que si yo atiendo pacientes, tengo que tener habilitación en Cundinamarca. Eso es importante que lo tengamos claro. Así que el servicio domiciliario que vayamos a abrir o que definamos y vamos a tener, pues es un servicio domiciliario que solo se prestaría en Bogotá. Y la nueva modalidad, una modalidad que ya existía, pero que fue un poco más organizada en la 3100, es la modalidad de telemedicina. Entonces, la telemedicina tiene como varias especificidades o varias maneras de trabajarla dentro de la modalidad de telemedicina. Hay una telemedicina interactiva, que quiere decir que se realiza en tiempo real, como ustedes están viendo en la foto. ¿Sí? Son dos médicos interrelacionándose, hablando, y lo están haciendo en tiempo real, audio y video. Y no interactiva es que yo puedo hacer una grabación o una transmisión de datos a otro médico y ese otro médico los va a ver en otro momento diferente al cual momento que yo la vi. Cuando en los dos lados, el prestador revisor, el prestador de referencia o el que pide solicita la atención y el que la va a hacer, son dos expertos, se solicita un experto, se llama teleexperticia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo desde CECIMIN, por ejemplo, me convierto en un prestador revisor y yo le voy a pedir a un prestador de referencia en oncología pediátrica, por ejemplo, cuando el solicitante desde CECIMIN sería el prestador revisor y el experto al que yo estoy buscando, ¿cierto? Sería el prestador de referencia y sería una modalidad interactiva de teleexperticia. Es decir, en tiempo monitoreo, lo que estoy haciendo es que yo le envío una serie de datos, imágenes a un experto, ¿sí? De un prestador de referencia que me va a hacer una lectura, una interpretación de esas imágenes o de esos datos. Y eso sería telemonitoreo. Ahorita con la pandemia vimos un ejercicio muy lindo de telemonitoreo de Bogotá Leticia, cuando tenían tantas camas de UCI ocupadas por los picos de COVID, y los internistas desde Bogotá podían hacer telemonitoreo, es decir, veían los monitores de los signos vitales y ciertos datos de los pacientes que estaban allá en las unidades de cuidado intensivo, porque en Leticia no había suficiencia de intensivistas para atender esos pacientes, por ejemplo. ¿Listo? Estas son las modalidades en 3100, pregunta de examen, intramural, extramural y telemedicina. Súper fácil. Muy bien. El manual me trae los estándares, que siguen siendo los mismos de la 2003, con unos pequeños cambios. Entonces, el primer grupo de estándares está en tu mano y lo vamos a ver el día de hoy. Infraestructura es el otro. Dotación, que tiene que ver con todo el tema de equipo biomédico, es el estándar 3. Estándar 4 son medicamentos, dispositivos médicos e insumos, eso es nuevo, la palabra insumos.
el estándar 5 de procesos prioritarios, el estándar de historia clínica y registros asistenciales, y el estándar de interdependencia. Todos los servicios habilitables tienen estos 7 estándares, y para el proceso de autoevaluación, pues teníamos que revisar los 7 estándares de cada servicio para ver qué teníamos o qué debemos cumplir en 3100. Voy a hablar de unas definiciones generales y después vamos a hablar de las definiciones del estándar de talento humano. Pues de las definiciones generales traje esta, que es atención farmacéutica. Es muy importante reconocer esa definición porque dentro del ejercicio que tenemos en CECINE, pues hacemos atención farmacéutica, especialmente en el servicio de quimio. Entonces, atención farmacéutica es la asistencia a un paciente o a un grupo de pacientes por parte de un químico farmacéutico. Está circunscrito solo a un químico farmacéutico. Y es el seguimiento que hace el tratamiento farmacoterapéutico que ese químico farmacéutico hace para que él contribuya, ayude, fortalezca la atención que se le dé al paciente y tenga comunicación tanto con el médico tratante, que en este caso es el oncólogo, y con los otros profesionales de la salud pues, que atienden a este paciente. ¿Listo? Eso es atención farmacéutica y pues estamos en el proceso de una óptima estandarización de la atención farmacéutica. Cuando ustedes lean el estándar, siempre que lean un estándar, deben tener la palabra cuenta con y disponibilidad de muy claras. Entonces las traje para que tengamos muy claro cuando leamos en la resolución el cuenta con, ¿qué significa? Pues cuando dice cuenta con un carro de paro, entonces cuenta con quiere decir que ese carro de paro debe obligatoria y permanentemente estar, ¿cierto?, en el servicio. Entonces, cuando yo leo cuenta con enfermera jefe, es porque ese talento humano es exclusivo del servicio y debe estar en el servicio. Dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos deben permanecer en el servicio de manera obligatoria y permanente. Si yo leo cuenta con en el estándar de infraestructura, debo tener en cuenta que es la existencia obligatoria de ese espacio, de ese ambiente, de esa área que es de uso exclusivo del servicio. No la puedo compartir con otro servicio. Y que además debe estar dentro del ambiente del servicio. No puede que yo diga, mire, dejé, no sé, el ambiente de aseo, sí, claro, es exclusivo del servicio, pero lo tengo al otro lado del edificio. O sea, que tengo que desplazarme por otro servicio para llegar a ese ambiente o a la exclusiva del servicio. No podemos tenerlo así. Es cuenta con, quiere decir que con dependencia de servicios, ¿listo? En ese estándar, si lo leo, quiere decir que debe estar obligatoriamente dentro de la misma edificación. Puede estar tercerizado, pero debe estar realmente importante, que lo tengamos muy claro. ¿Listo? Entonces, ese cuenta con en interdependencia me habla de la misma edificación o sede donde se encuentra ubicado el servicio. Los servicios de salud y apoyo interdependientes pueden ser propios o contratados, como les acabo de mencionar. Pero recuerden, ese cuenta con, lo que más me interesa es que quede que es exclusivo para el servicio. Cuando es disponibilidad de, cuando leo y dice disponibilidad de carro de paro, yo ya sé que el carro de paro puede ser compartido con otro servicio, pero debe ubicarse, ¿sí?, de manera fácil, debe estar disponible para cuando lo necesite. Entonces aquí en disponibilidad de, por ejemplo, talento humano, así debo tener el talento humano en el momento que se requiera y mientras haga el servicio o preste el procedimiento, pero no es una persona exclusiva para ese servicio, ¿vale? Se pueden compartir, entre comillas. Lo mismo pasa con dotación, si es carro de paro generalmente entonces yo ya sé que ese carro de paro lo puedo compartir con un servicio, ¿no? Pero debe ser fácil de localizar, debe estar disponible especialmente en el momento de la atención del paciente. En el estándar de infraestructura, cuando dice disponibilidad de, es que ese área o ese ambiente puede estar localizado fuera del servicio del ambiente, pero dentro de la misma edificación, donde en la misma edificación. Es decir, que yo podría compartir con otro servicio
esa área, ese ambiente, ¿vale? Y cuando se hace referencia a disponibilidad en el servicio, en interdependencia quiere decir que puede estar dentro o fuera de la edificación. Lo mismo, también puede ser o no ser subcontratado o contratado con un tercero. ¿Qué es lo más importante de la disponibilidad de? Que sea disponible y de fácil localización. Lo puedo compartir, pero debe estar disponible y debe ser de fácil localización. Entonces, al leer un estándar, él cuenta con cambia sustancialmente versus disponibilidad de, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos muy claro cuando estemos leyendo un estándar. Vamos a empezar definiciones de talento humano. En definiciones de talento humano, uno de los más importantes cambios que tuvo con la 3100 fue la definición de acciones de formación continua, que es muy diferente a educación continua. No podemos usar la misma palabra. Para la resolución 3100, formación continua, es todas las actividades de capacitación, ¿listo? Que yo haga como prestador al talento humano en salud. Bueno, mire lo que dice. Para el talento humano autorizado para ejercer una ocupación, profesión, especialidad dirigidas a adquirir, fortalecer o actualizar los conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes para que ejecuten o presten un servicio de salud. No es lo mismo que educación continua. Educación continua es una definición del sector educativo. Para salud, formación continua. No es formación continuada, es formación continua. Y básicamente es capacitación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí en capacitación? Debemos tener un programa, un manual que describa lo siguiente. Lo primero, ¿cómo analizamos las necesidades de formación continua en talento humano? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuáles son las fuentes para determinar el análisis de necesidades de formación? Que va desde lo normativo, que nos toca capacitar al personal, hasta, no sé, el aprendizaje de un evento adverso, de un incidente, la introducción de una nueva tecnología, la introducción de un nuevo equipo. Esas pueden ser las fuentes de necesidades de formación que debemos tener. Después, en ese mismo documento debo describir cómo planifico las acciones de formación continua. Mire, yo las planifico teniendo en cuenta cuáles son necesariamente presenciales y pues por nuestra actualidad, cuáles pueden ser virtuales como la que estamos dictando en este momento. ¿Cómo planifico que esté la mayoría o tener una cobertura del 100% de la población que necesito capacitar en ese tema? Por ejemplo. En ese documento también tenemos que describir cómo definimos los contenidos relacionados con las necesidades de formación. Si son contenidos específicos para CECIMIN, si hacemos un contenido general, que adquirimos un curso o bajamos de una plataforma del ministerio o de ciertas páginas web del sector que me van a permitir bajar unos contenidos, ¿no? Eso hay que describir, de dónde salen los contenidos. La duración de las acciones de formación continua. Por ejemplo, no es lo mismo dictar una clase virtual a una presencial. La presencial permite de alguna manera un poco más de tiempo. En las virtuales hay más dispersión de la gente. Entonces, esas duraciones máximas de 2 horas. Una clase de más de 2 horas virtual generalmente no es muy productiva, no se logra el aprendizaje del personal de la gente. Entonces definimos, mire, la duración va a ser esta. O además, yo no puedo sacar a la gente de la operación tan fácil para ponerla a capacitarse 3 horas. O no, definimos como organización de pronto hacer una jornada de 5 horas cada 3 meses donde damos muchas capacitaciones. Bueno, ahí la duración vamos a definirlas. La determinación de los formadores según la necesidad. Entonces, si se dan cuenta, nos están dejando a nosotros definir cuál es ese experto o ese formador que va a dictar la clase o va a hacer la capacitación. Entonces, si yo necesito aprender BLS o aprender animación básica, podemos decirle a uno de nuestros anestesiólogos que la dicte. Claro, es un formador idóneo, por su preparación puede hacer esa capacitación. Yo no le pediría eso a, no sé, a una jefe, por ejemplo, que no tenga experticia en urgencias. Siempre ha estado en consulta externa, por ejemplo.
Entonces, al determinar los formadores, vamos a describir, mire, los formadores van a ser, primero, la persona más experta dentro del personal respecto a tal cosa. Dos, que tenga facilidad de comunicación. Hay gente maravillosa que conoce muy bien de sus procesos, pero en el momento de capacitar o de enseñar, no tienen la habilidad para comunicarlo. Entonces, no todos tenemos esas habilidades. Ejecución, evaluación y seguimiento. Ese documento tiene que decir en esa ejecución cómo se va a hacer, cómo se va a, por ejemplo, en ejecución vamos a ver el tema de convocatoria, con cuánto tiempo de anticipación, cómo vamos a asegurar la mayoría de cobertura, cómo vamos a ejecutarla, si por Zoom, si por Teams, si se va a hacer en un pregrabado y después se le va a contar a todo el mundo, cómo va a ser la ejecución según el tipo de capacitación. La evaluación, que es cada vez que haya una capacitación se espera hacer una evaluación, puede ser inmediata de conocimientos o una evaluación posterior a través de una inspección de trabajo o de una ronda de seguridad donde esperamos ver que las personas adquirieron el conocimiento respecto a la capacitación que se les dio. Y el seguimiento es a aquellas personas que no lograron esa habilidad, esa competencia, ese conocimiento, forzar la capacitación, volvérsela a dictar, volvérsela a evaluar, hacer algún tipo de seguimiento hasta que logren tener ese conocimiento. Y definir la vigencia de las acciones de formación. Por ejemplo, en la 2003 nos decían que el curso de BLS era cada 2 años, que es el curso de animación básica. Eso ya no es un requisito, sino nosotros como prestadores debemos definir la vigencia de esas acciones de formación. Entonces, no es lo mismo el personal que está en cirugía, ¿cierto? Que podrían necesitar este conocimiento con una probabilidad más alta que los de consulta externa. Entonces, podríamos decir que la vigencia de la capacitación en soporte básico para el personal de cirugía va a ser anual y para los otros servicios va a ser cada 2 años. Podría ser así. Para quimioterapia sí la hacemos anual y para consulta externa la hacemos cada 2 años. Esa vigencia debe estar ajustada, ¿sí? Obviamente al riesgo y al tipo de capacitación y a lo que necesitamos que el talento humano adquiera, en destrezas, en habilidades, en aptitudes y en actitudes. Este documento se está construyendo con Samantha y la idea es en uno de los comités presentárselo para que tengan claridad cómo se van a recoger las necesidades de formación, cómo se van a planificar, qué tipo de plataformas de virtualidad vamos a utilizar, cómo se van a definir los formadores y demás, de tal manera que sea más fácil para los coordinadores de servicio identificar cómo se va a cumplir con este programa de capacitación. Formación continua, formación continua. ¿Yo cómo puedo hacer ese programa de formación continua? Y me lo dice la resolución. La puedo hacer directamente yo, desarrollar esas actividades directamente con el personal que tengo, si tengo un personal idóneo. Si de pronto no encuentro ese personal idóneo, no encuentro la manera de hacerlo, puedo hacer una alianza o un convenio con una entidad que tenga la experiencia y la idoneidad para eso, que pueden ser instituciones del sector educativo, asociaciones científicas. Por ejemplo, SCARI, que es la Sociedad Colombiana de Anestesiología, tiene unos cursos muy interesantes y podríamos hacerlo con una alianza con ellos. La otra es también aceptar las constancias de asistencia del personal, ¿sí? Cuando llega alguien nuevo que me traiga constancia de asistencia que ya hizo el curso de seguridad del paciente, por ejemplo, yo recibo esta constancia y puedo decir que esta persona cumple con ese requisito porque ya recibió formación de seguridad del paciente en su trabajo anterior, ¿no? O recibir los certificados de antes del 2019, antes del noviembre del 2019, que fue cuando se expidió la resolución 3100. ¿No? ¿Eso qué nos dice? Bueno, entonces nosotros tendríamos que hacer una constancia de asistencia a cada persona para que esa persona tenga un documento que diga que recibió la capacitación en CECIMIN, porque esa constancia de asistencia se la puede llevar o la puede presentar en otro prestador. Lo mismo, nosotros vamos a recibir constancias de asistencia de otros prestadores. Es un trabajo un poco complejo, pero pues se va a requerir que cada persona tenga su constancia de asistencia a la formación. ¿No? Por ejemplo, ustedes están juiciosos que están viniendo a esta capacitación, que van a tener la evaluación, recibirían una constancia de asistencia a esta capacitación. ¿Listo?
Disponibilidad con permanencia es otra definición muy importante en talento humano que aparece en la 3100. La voy a leer y les cuento por qué aparece en la norma. Dice, la disponibilidad con permanencia para el talento humano en salud hace referencia a la presencialidad obligatoria en el respectivo servicio de salud durante la realización de actividades y procedimientos y durante el tiempo definido en los servicios donde así lo determine el presente mandato. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí me dicen, se requiere que haya un médico con disponibilidad con permanencia en sala de recuperación, ok, si yo leo eso quiere decir que ese médico debe estar ahí durante la realización de la actividad o el procedimiento que le corresponda a él y que hayamos descrito en los procesos prioritarios. Entonces, si yo en un proceso prioritario pongo, por ejemplo, que el egreso de sala de recuperación del paciente es de un anestesiólogo, el egreso, ¿sí?, como actividad, como procedimiento en salud, implica que vio al paciente, le hizo algún examen, verificó que sus signos vitales estuviesen de acuerdo a lo que él espera y le da su salida. Pero eso no lo puede hacer por teléfono, eso no lo puede hacer desde el estar médico, debe hacerlo presencialmente de manera obligatoria en la camilla del paciente en recuperación. Así que cuando se lee la resolución 3100 disponibilidad con permanencia, hay que tener claro que es el médico, la enfermera presencial ahí junto al paciente, haciendo esa actividad y ese procedimiento que me está exigiendo la resolución. ¿Listo? Que no puede ser por teléfono, que no puede ser un seguimiento después o en una disponibilidad, no. Es ahí, durante la ejecución. Por ejemplo, cuando se hace una transfusión, disponibilidad con permanencia para la ejecución de una transfusión quiere decir que el médico debe estar ahí antes, durante y después de la transfusión. No hacerlo por teléfono, no se puede hacer el seguimiento por teléfono. Entonces, cuando leamos en la resolución que algún estándar de nuestros servicios dice disponibilidad con permanencia, esa permanencia es física y debe estar ahí durante la ejecución del procedimiento. ¿Listo? Bien. Otras definiciones muy importantes de talento humano es personal en entrenamiento. El personal en entrenamiento no es el personal nuevo al que yo le estoy dando entrenamiento. Aquí nos estamos refiriendo a ese personal que está en proceso de formación dentro de un programa académico, ¿listo? Que sea avalado por el Ministerio de Educación, sea o a una universidad o a un instituto o a una entidad de formación para el trabajo, y que dentro de su formación va a hacer prácticas. Ese personal, ¿listo? Es el personal al que hacen cuando hablamos de personal en entrenamiento. Cuando se tienen rurales o servicio social obligatorio, ya no es personal en entrenamiento, ellos ya tienen un título, lo que les falta es obtener la autorización para ejercer la profesión en Colombia. Y la supervisión de ese personal en entrenamiento es ese acompañamiento, la guía, el seguimiento que le está haciendo el profesional de la salud con actividad docente, ¿sí?, a ese personal en entrenamiento durante sus prácticas. Eso es supervisión de personal en entrenamiento, que es diferente a la supervisión del talento humano en salud. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando yo hablo de supervisión de personal en entrenamiento, estoy hablando de un estudiante, de una persona que está en formación. Y cuando hablo de supervisión del talento humano en salud, es la vigilancia que yo hago como profesional de la salud a un técnico laboral, a un técnico profesional o a un tecnólogo del área de la salud, según como me lo pide el estándar. Entonces, si a mí me dicen, cuenta con auxiliar de toma de laboratorio, auxiliar de laboratorio con supervisión de bacterióloga. Ok. Entonces, la supervisión, a eso se refiere cuando hablamos de supervisión del talento humano. Y como dice acá, no implica la vigilancia directa, no es estar ahí al lado del auxiliar todo el tiempo viendo cada actividad. Es un mecanismo por el cual nosotros debemos definir cómo vamos a hacer la vigilancia de ese profesional a ese técnico, a ese tecnólogo, para asegurar por muestreo, por revisión directa diaria, de alguna manera que se estén realizando esos procedimientos o esas actividades de salud dentro de un marco de seguridad. A esto se refiere supervisión del talento humano en salud, que es diferente a la supervisión de personal en entrenamiento. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en lo que nos piden en el estándar de talento humano.
Es súper importante tener en cuenta que el talento humano como estándar son esas condiciones que nos piden para la prestación del servicio de salud en términos del perfil a los perfiles mínimos que debe tener esa persona o ese profesional o ese técnico que me exigen para el servicio, ¿listo? Y que yo debo garantizar para poder habilitar, es el que me respalda la habilitación del servicio. Que si yo ya tengo más personal que me gustan, no sé, contar con trabajadoras sociales, tienen un apoyo de un auxiliar que no me pide la norma y demás, es muy diferente, ¿sí? Aquí es lo mínimo que me van a pedir para respaldar el servicio que estoy habilitando. Entonces, en ese estándar de talento humano, que es el estándar general para todos los servicios, nos dicen que el talento humano en salud y otros profesionales que se relacionan con la atención a resultados en salud deben tener los títulos de educación superior o sus certificados de aptitud, para el caso de técnicos y tecnólogos, expedidos por una entidad educativa competente, que quiere decir que tenga un registro que esté avalado por el Ministerio de Educación. Si esos títulos vienen del extranjero, fueron obtenidos en una universidad fuera, deben ser convalidados en el Ministerio de Educación Nacional y nosotros debemos verificar que esté convalidado. Entonces ya sabemos que de todo el personal que tengamos en CECIMIN, que estudian profesionales en salud, técnicos en salud, tecnólogos en salud, debemos contar con sus títulos para presentarlos ante una posible visita, pero además para asegurar que la persona sea idónea para la prestación de ese servicio. Todo el talento humano en salud tiene una copia de resolución de la autorización del ejercicio, que generalmente nace esa resolución después de hacer su servicio social obligatorio. Para la mayoría, para otros no son requeridos. Y debe haberse inscrito en el Registro Único Nacional de Talento Humano, conocido como RETUS, que es un sistema de información donde aparecemos todos los profesionales, técnicos y tecnólogos en salud, y que me permite verificar que esa persona tiene permiso para ejercer su profesión, su actividad, ¿listo?, en Colombia. El aplicativo de retos también me permite ver si esa persona tiene o ha tenido una sanción de origen ético en el Tribunal de Ética Médica o en el Tribunal de Ética Odontológica o en el Tribunal de Ética de Enfermería. Ahí en retos, cuando uno coloca el número de identificación de esa persona, aparece no solo qué títulos tiene avalados, dónde hizo su servicio social obligatorio, con cuál, en base a qué se avaló su título, y también aparece si tiene una sanción, del Tribunal de Ética que ponga, suspenda o cancele su licencia para poder ejercer en el territorio nacional. Entonces es importante consultar el RETUS en el momento en que se está haciendo la contratación de una persona del sector salud. Muy bien. Este estándar también nos dice para todos los servicios, quiere decir para toda la IPS, que yo debo determinar la cantidad necesaria de ese talento humano para los servicios que estoy ofertando, teniendo en cuenta la relación entre oferta y demanda, la oportunidad de la prestación de servicios, el tiempo de la atención y el riesgo de la atención. Ustedes ven eso en negrilla porque la 2003 solo nos pedían la capacidad instalada del recurso humano. En este momento ya me dicen, no es solo que usted calcule cuántas personas necesita, sino cuántas personas necesita cuando aumenta o baja la demanda. ¿Cuántas personas requiere cuando la oportunidad de la prestación del servicio está saliéndose de los parámetros que usted definió, o que el tiempo de atención que se requiere para ese paciente es superior, menor, dependiendo del tipo de servicio, pero algo que es muy importante, el tema del riesgo en la atención en salud. Entonces, ese es uno de los documentos que vamos a sacar ya al final, después de tener clarísimo todos nuestros servicios, y sacaremos la capacidad instalada teniendo en cuenta la capacidad de infraestructura, de dotación, la oferta, la demanda, los riesgos, que es un documento que debe ser cambiante y flexible, porque la demanda y la oferta cambian, y más en estas épocas de pandemia, eso cambia. La oportunidad de la prestación de servicio cambia también. Entonces, debe ser un documento, un Excel, estamos mirando algo que sea muy flexible para cada uno de ustedes, que les permita hacer un análisis
real de la necesidad de talento humano y obviamente teniendo en cuenta el riesgo en la atención. Este criterio de capacidad instalada no aplica para el profesional independiente. Cuando nosotros somos un escenario de práctica formativa, como lo es CIMIN, pues debemos tener un convenio vigente con la institución educativa autorizada con la que tenemos ese programa académico donde vienen los estudiantes. Debemos tener documentos que me describan cómo hacemos la supervisión del personal en entrenamiento. En este momento de pandemias nos permiten solo tener un estudiante por cada docente. Entonces, esos mecanismos de supervisión tienen que ser un poco más fáciles. Cuando ya tengo muchos estudiantes en un mismo turno, pues la supervisión no va a ser la óptima, entonces tenemos que definir cuáles son los mecanismos para hacer la supervisión de esos estudiantes cuando están en el servicio. Y además, debo tener un estudio de capacidad instalada, donde tengo que definir cuánto es el número máximo de estudiantes que puedo tener por programa, ¿sí? De manera simultánea, y por jornada, por turno, por servicio, para asegurar, primero, que sea un escenario de práctica adecuado y segundo, la seguridad del paciente. Entonces, para eso hay unos lineamientos del ministerio, que se llaman lineamientos de referencia, para la asignación de cupos de estudiantes en escenarios clínicos, que es el documento marco para nosotros definir, de acuerdo a nuestra infraestructura, nuestra oferta, nuestra demanda, nuestros servicios y el número de estudiantes, cómo manejamos ese máximo número de estudiantes en el turno, en la sede, en el servicio. Muy bien. Aquí es importante que como nosotros no tenemos una consulta externa de dolor y cuidado paliativo, pero sí atendemos pacientes con enfermedades terminales crónicas degenerativas irreversibles, pues el médico o los médicos que atienden a estos pacientes y el personal de salud que atiende a estos pacientes deben tener una constancia de formación del manejo del dolor y el cuidado paliativo. No tienen que ser especialistas, ¿no? Ni tener un diplomado, ni nada, pero sí tener un curso, una capacitación que puede ser dada por nuestros propios profesionales o buscar a alguien para que nos certifiquen que estas personas fueron formadas en el manejo del dolor y en el cuidado paliativo, especialmente para el proceso y el servicio de quimioterapia. Muy bien. El estándar 8 de estándar talento humano de todos los servicios nos define en el estándar 8 que si tenemos servicios del grupo quirúrgico en modalidad intramural como lo tenemos nosotros, por eso está subrayado, debemos, los profesionales de medicina, solo los de medicina, deben tener una certificación vigente de aprobación de la evaluación de competencias esenciales para el cuidado del donante. El Instituto Nacional de Salud debía sacar esa certificación, pero pues como han estado en la atención de la pandemia, pues esa certificación no la decidieron no hacerla directamente. Y estamos al tanto, al pendiente de poder consultar el listado de las instituciones académicas. No sabemos si van a ser universidades o van a ser prestadores, los que ellos asignen la competencia de poder generar estas certificaciones para que todos los profesionales de medicina, del servicio quirúrgico, todos, anestesiólogos y cirujanos, hagan o reciban esta certificación de competencias. Vamos a esperar y apenas tengamos esos datos se los compartimos para que empecemos a hacer este ejercicio porque todos los profesionales de la medicina lo deben tener. El estándar 10, no les traigo todos, solo traemos los que nos aplican. El estándar 10 de talento humano nos menciona que el talento humano de los grupos de consulta externa, ¿listo? Para el caso de CIMIN, debe tener una constancia de asistencia en las acciones de formación continua en la atención integral en salud de personas de víctimas de violencia sexual. Entonces, no sé, por aquí hay un micrófono encendido para que nos ayuden. Listo, gracias. Entonces, es para consulta externa. Entonces, nosotros tenemos una consulta externa de ortopedia, tenemos una consulta externa de anestesia. Entonces, para estos médicos es necesario que tengan una constancia de asistencia de formación en la atención integral de salud de víctimas de violencia sexual. Obviamente buscando que sea algo específico para lo que ellos
podrían hacer en una entidad como CECININ, que es una entidad ambulatoria, donde pues no tendríamos una atención de todo el protocolo de atención de víctimas de violencia sexual, y que pues por el alcance de lo que hacemos, al contrario, solo podríamos hacer dos actividades básicas de detección, de comunicación y no victimización, y de una adecuada referencia de ese paciente a su atención. El estándar 12 de estándar de talento humano nos dice cuando un servicio de salud se realiza en POCT. ¿Qué son POCT? Las POCT son esas pruebas en punto de atención del paciente o pruebas point of care, que es básicamente tomar una muestra del paciente, una muestra, y aplicar o hacer una prueba que sea rápida y que de una vez me dé un resultado cuantitativo o cualitativo de la prueba que quiero hacer. No requiere ir esa muestra médica, esa muestra del paciente a un laboratorio clínico. Por ejemplo, el caso de bacteriología, de glucometría. Entonces, las glucometrías son un POCT. Y yo puedo hacer POCT, por ejemplo, en cirugía. ¿Sí? Se comportaría ahí la glucometría como un POCT. El talento humano en salud que realice ese POCT, las auxiliares de enfermería, las enfermeras que realicen ese POCT deben tener una constancia de asistencia en el manejo de esta prueba. Si son bacteriólogas, dicen que no hay necesidad de que cuente con esa constancia, pues porque se entendería que una bacterióloga ya tiene la formación para tomar ese tipo de pruebas. Muy bien. En este estándar de talento humano también aparecen en el 13 los requisitos que debemos cumplir cuando hacemos procedimientos bajo sedación. Entonces, esos procedimientos bajo sedación que se realizan fuera de salas, cuando no se realizan dentro de las salas y se realizan fuera de salas. Pues cuando se realizan fuera de salas de cirugía, ¿listo? Hay, dependiendo del grado de sedación, grado 1, grado 2, entonces si son grado 1 y grado 2, que es básicamente una sedación consciente, el paciente no se duerme, es una sedación consciente, nos piden que dice cuenta con, eso quiere decir que debe estar ahí, y es exclusivo para la prestación del servicio de sedación fuera de salas. Un profesional de medicina especialista en anestesiología o un profesional de medicina o un profesional de odontología que sea el encargado de administrar el medicamento, realizar el monitoreo continuo del paciente, ¿no? Todos los profesionales, excepto pues obviamente de anestesiología, deberían tener una constancia de asistencia en la formación de la sedación que está dando y además de soporte vital básico. Mire que no está pidiendo curso ni diplomado, sino podría ser una constancia de asistencia dentro de la organización. Y si usáramos óxido nitroso en odontología, pues el profesional de odontología que de la sedación con óxido nitroso tenga su formación en el uso de este gas. Entonces, para nuestro caso, pues tenemos nuestros profesionales de anestesiología, entonces estamos cumpliendo con el numeral 13.1.1. Entonces, cuando fuera de salas de cirugía, ¿No hay precio? realizamos... Gracias por el micrófono, Hernán, porfa. Bueno, cuando hacemos sedación grado 3 y grado 4, que son sedaciones profundas, aquí ya hay pérdida de conciencia, y personalmente creo que es importante que no se hagan esas sedaciones fuera de salas. Lo ideal es que el paciente permanezca consciente y solo se haga sedación grado 1 y 2. Pero si hacemos sedaciones fuera de salas grado 3 y grado 4, pues además de adicional al profesional de salud que realiza el procedimiento, debe haber otro profesional con especialidad médico-quirúrgica que sería el responsable de administrar la sedación. Y bueno, cuando es sedación grado 4, pues de entrada ya es casi una anestesia, entonces pues nos solicitan un anestesiólogo. Pero pues creería que cuando es una sedación grado 4, lo mejor es que sea dentro de salas de cirugía. Y en el requisito 13.4 dice que pues en caso de que esos pacientes tengan condiciones particulares como los poco colaboradores, los chiquitines, las edades extremas, o sea, niños o ancianos, o personas que tengan enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas, renales o neurológicas, pues que lo ideal sea que sea un profesional de anestesiología. Sin embargo, pues nosotros
casi todos tenemos la buena práctica. Si tenemos pacientes con este tipo de comorbilidades o condiciones, pues preferimos hacerlo dentro de las salas. Bueno, aquí terminamos el tema de estándar de talento humano y iniciamos las preguntas. Preguntas, por favor, generales de lo que vimos hoy y ya después entraremos a las particulares. Cuéntame de las generales. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Dejamos entonces la grabación hasta este momento. Pues no sé si alguna pregunta general podamos dejarla en la grabación, algo que sea muy útil para todos. Creo que no. No, señor. Entonces, yo creo que aquí ya dejamos la grabación y terminaríamos módulo 2.